Hoy nos encontramos en un sitio que es imposible dejar de visitar. El Jardín Botánico Nacional de Cuba atesora más de 2.900 especies, la mayoría autóctonas. Ocupa un área de 600 hectáreas y fue abierto al público en 1984. Este jardín botánico fue concebido con los fines de una institución moderna, destinada al uso público, en la que se muestra una gran colección de plantas vivas, clasificadas y ordenadas científicamente, con propósitos educativos, científicos, recreativos y conservacionistas. Alberga una diversidad de más de 4.000 taxones y más de 1.000 géneros de plantas. En el Jardín Botánico Nacional atesoramos una buena cantidad de especies exóticas, o sea, introducidas en nuestro país, no típicas de nuestra flora, y esto es precisamente porque somos un jardín botánico que muestra una colección de plantas vivas para que todas las personas visitantes puedan observar estas especies. En el nuestro precisamente hay una zona llamada Zona Fitogeográfica Mundial, donde se tratan de representar algunos ejemplares de la flora de todas las regiones tropicales del planeta para su exhibición pública y para conocimiento y poder hacer más educación ambiental precisamente con estas especies que no son nativas de nuestro país. Se encuentra a unos 25 kilómetros al sur de La Habana. Su historia y desarrollo lo convierten en una de las instituciones botánicas más importantes de Cuba y centro de referencia por sus investigaciones en toda el área caribeña. Celebramos 50 años de una institución cuyo colectivo se caracteriza además por la inteligencia y el conocimiento sobre la flora y fauna cubana, por un profundo sentido de pertenencia. Soy graduado de la primera escuela de jardinería que se formó en la Revolución, en Boyero, en la Rosalía Abreu. Soy fundador del jardín. Empecé desde el año 68, desde que se empezó a hacer el jardín. Cogieron el lugar entre el doctor Vice, un alemán que técnicamente nos atendía, junto con el comandante en jefe. Después empezamos a hacer el vivero. Después vimos que más rápido era las plantas cubanas motearlas. Y hicimos una brigada de 14 compañeros y al frente iba yo de esa brigada y empezamos desde Pinar del Río hasta Oriente. Ya eran árboles altos, o sea que ya se iban viendo árboles grandes sembrados en eso, porque al sembrar plantas de 1 metro se demoraban mucho en verlas crecer y queríamos que el jardín se viera más rápido sus plantas. Cuando empezamos a trabajar nos ayudó mucho la universidad. Movilizaban muchos estudiantes, profesores, para eso mismo, para limpiar. Y en una de las limpiezas que estábamos haciendo en la zona de Asia, quitando aromas, vino el comandante en jefe a visitar el jardín y pasó por ahí. Cuando nos vio a dar machete, nos dijo: ustedes más nunca van a hacer el jardín si siguen así haciendo machete. Y entonces la doctora Ángela le planteó: bueno, como único podemos tomar esto es que nos preste un bulldog. Y no nos lo prestó, nos dio 2 bulldogs. Anualmente se sembraban 12.000, 14.000, llegamos a un año que sembramos hasta 20.000 plantas. Yo tengo una pertenencia total con mi centro de trabajo, o sea que he echado mi vida en este jardín. Es como si fuera mi segunda casa. Veo las plantas y digo: caballero, como estas plantitas yo las sembré chiquiticas de 1 metro y mira qué clase de tamaño tienen. Me ha enseñado a amar la naturaleza trabajando aquí en el Jardín Botánico Nacional. Hay un colectivo histórico que ha trabajado con la sistemática y taxonomía de las plantas vasculares de Cuba, fundamentalmente para contribuir a la obra Flora de la República de Cuba, la cual nuestra institución es la coordinadora, vamos a decir así, nacional de esta obra. Actualmente tenemos numerosos especialistas de toda Cuba y de otras instituciones botánicas del mundo que colaboran en la obra Flora de la República de Cuba, pero es el Jardín Botánico Nacional quien tiene más del 30% de las familias publicadas en esta obra, que hoy cuenta con 13 fascículos contentivas de 97 familias botánicas. Pero sí, el Jardín Botánico Nacional es el líder en la contribución de la sistemática y taxonomía de esta obra. También este colectivo tiene a su cargo la publicación, o sea, la realización de la revista del Jardín Botánico Nacional, que bueno, publica temáticas de plantas, de hongos, de fisiología, de jardines botánicos, pero esta revista del Jardín Botánico Nacional, que su inicio fue en los años 80, exactamente 1980, tiene una responsabilidad de ser el órgano de la Sociedad Cubana de Botánica y de la Red Nacional de Jardines Botánicos. Hay otro grupo que trabaja con la conservación de las especies de plantas amenazadas.
Este grupo tiene a su cargo la contribución a un boletín, el Boletín BICEA, Boletín de Conservación del Jardín Botánico Nacional, y este boletín, realiza la publicación de todos aquellos aspectos más inmediatos relacionados con la conservación de plantas en el país. Y no somos muchos, somos apenas alrededor de 20 especialistas. Todos tenemos responsabilidad en la labor educativa del pregrado, las asignaturas de botánica del pregrado de la Universidad de La Habana, fundamentalmente en las 3 carreras de la Facultad de Biología, es responsabilidad de este colectivo, con sus docentes y sus investigadores. Todos damos clases y todos investigamos. Y por tanto, este jardín botánico es la locación especial para llevar a nuestros estudiantes del pregrado, traerlos acá y mostrarles aquellas plantas que son endémicas, o sea, únicas en el país, en la naturaleza cubana o por supuesto fuera del país. Las diferentes formaciones vegetales del jardín botánico ofrecen refugio a una gran cantidad de animales, sobre todo aves. Los especialistas han reportado la presencia de gran cantidad de estas a lo largo de todo el año, incluyendo las migratorias. Otras son residentes permanentes aquí en el jardín botánico. No es de despreciar la cantidad de reptiles e insectos que también forman parte de la fauna de este lugar. Otra de las dependencias significativas del Jardín Botánico Nacional de Cuba es su herbario, que cuenta con más de 200.000 especies, de las cuales 300 son tipos. El herbario del antiguo Jardín Botánico de La Habana, ubicado en la Quinta de los Molinos, fue el núcleo del cual se partió para desarrollar la colección de lo que hoy constituye el herbario HAJB, siglas con que se registra en la lista de herbarios del mundo. Del antiguo Jardín Botánico de La Habana se nutrió el actual. Se incorporaron materiales colectados en Cuba por destacados botánicos como Antonio Ponce de León, Eric Leonard Edman, Juan Tomás Roy, entre otros. El doctor Johannes Wiese, botánico alemán que residió en Cuba en calidad de profesor invitado de la Universidad de La Habana, quien durante 18 años entregó sus fuerzas al desarrollo del Jardín Botánico Nacional y de sus científicos. A su quehacer también se debe el desarrollo del herbario que hoy lleva su nombre. Bueno, un herbario no es más que una colección de plantas debidamente etiquetadas, con toda una serie de informaciones secadas, es decir, se secan y se montan en una cartulina y le acompañan estos datos de procedencia, de dónde viene el material, digamos, la identificación correcta que ésta tiene y la fecha, los colectores, es decir, un conjunto de datos que de alguna manera sirven para registrar debidamente en qué lugar y en qué momento esas plantas fueron coleccionadas, recolectadas. Por supuesto, después es importante el procesamiento que se le da a esa muestra una vez que ha sido tomada de la naturaleza, donde se secan normalmente con una estufa a bajas temperaturas. Después se le da un tratamiento, por ejemplo, de congelación, en el caso nuestro, que las condiciones tropicales son tan agresivas, ¿verdad?, por el ataque de microorganismos que pueden deteriorar las muestras, pues se congelan, se secan y se mantienen en locales donde se preserve precisamente del ataque de estos posibles vectores que puedan destruir en el tiempo este material. Y esta labor también del Jardín Botánico es muy importante con su herbario. Hoy cuenta con más de 89.000 números, pero unos 230.000 ejemplares de herbario. Este herbario es muy importante para la educación, o sea, para la labor educativa que realiza el Jardín Botánico Nacional. Formamos valores desde el punto de vista de la conservación, del amor a la naturaleza, valores patrióticos también, porque de entre las especies que están representadas aquí en el jardín está la mariposa, que es la flor nacional, y la palma real, que es nuestro árbol nacional. O sea que también a todos los niveles, no solo a nivel universitario. Y el Jardín Botánico es un polígono de práctica donde los estudiantes vienen, realizan sus actividades, se ponen en contacto directo con las plantas. Muchas veces, por ejemplo, en un laboratorio, lo que llevamos son fragmentos, pero cuando ya vienen al Jardín Botánico pueden apreciar la planta completa, todas sus partes, las flores, los frutos y por supuesto el conocimiento es mucho mayor. Se forman valores importantes, patrióticos, de amor a la naturaleza. El jardín tiene varios objetivos. Tiene como principal el educativo, tiene el investigativo, tiene también el recreativo y sobre todo el conservacionista.
A través de los años realmente se han cumplido estos objetivos y estamos trabajando para mejorar y cumplir estos objetivos con creces. Recordar momentos vividos son tantos que en nuestra memoria más fresca generalmente nos queda momentos históricos y momentos irrepetibles de la historia de nuestro centro, de que aquí hay sudor, hay dedicación, hay un empeño personal de un gran grupo de trabajadores y de los dirigentes de la revolución, empezando por nuestro comandante en jefe, y seguido de un grupo de compañeros y amigos, como fue nuestra directora general histórica de muchos años, fundadora de nuestro centro, Ángela Tercita Leiva Sánchez. Son varias las personalidades que han tributado al éxito del Jardín Botánico desde su origen. Entre ellas no hay dudas que sobresale la de la doctora Ángela Leiva Sánchez. Su capacidad de trabajo, unido a las investigaciones y al empeño por encumbrar al centro, le hacen estar en cada espacio del jardín. Por eso, para la comunidad de científicos y especialistas botánicos, para sus amigos, para su familia, Ángela sigue en el jardín y se ha multiplicado. Su siembra como semilla estará presente en cada planta que logre salvarse de la extinción, en cada investigación, en las acciones de la educación ambiental, en los recorridos, en las atenciones a las plantas que tanto amó, a sus palmas. En 1968, por primera vez, el día 6 de enero, Fidel, en un discurso que estaba haciendo en ocasión de inaugurarse el pueblo de Valle Grande en el cordón de La Habana, dice, y eso salió en el periódico que entonces era El Mundo, fíjense si esto es viejo, y Fidel hace mención de que se está creando el Jardín Botánico Nacional, que será hecho por la Universidad de La Habana. Él dice entonces por la Escuela de Botánica, que después resultó ser Facultad de Biología, o Escuela de Biología en aquel entonces. Bueno, vamos a decir que esa es la fecha fundacional. Un poquito antes ya habían entrado acá, estos eran territorios todos del cordón de La Habana, y se dedicaba a la cría de ganado. Por supuesto, nos dieron en ese momento 500 hectáreas, y después nos fueron asignando más hasta tener las casi 600 hectáreas que hoy tiene el jardín. El doctor Vice tuvo a su cargo la coordinación científica de hacer el proyecto científico del jardín, es decir, la división de zonas, de colecciones y de hacer las primeras colectas grandes que se hicieron en las provincias de Oriente. Esas recolectas tenían por objetivo fundamental el conocimiento de la flora, traer aquí hacia el jardín aquellas especies que se creían que iban a tener buenos resultados. Y así se fundó también, o se refundó, vamos a decir, el herbario del Jardín Botánico. Se comenzaron las primeras siembras grandes en el año 69. Se sembraban 20.000, 30.000 de posturas, es decir, de plántulas logradas a partir de semillas. Esas semillas, muchas de ellas se colectaban en el Jardín Botánico de Cienfuegos, que fue nuestro jardín padre en este caso. Así se fue creando la colección del jardín, que en este momento abarca 4.000 y quizás más especies. Los jardines no pueden ser vistos como vitrinas nada más, sino como actores que ayuden en la conservación en el campo, en donde se producen de verdad las extinciones. Porque no hacemos nada con tener un jardín bellísimo, lleno de plantas amenazadas y que por fuera sigan amenazadas las plantas y se sigan extinguiendo. Pero todos tienen que tener educación ambiental para la población. Nuestro objetivo es educativo en ese sentido, totalmente educativo. Que su presencia está por doquier no es solo una hermosa idea para alguien que amó tanto el jardín. Se concreta también en el trabajo cotidiano. Así lo hicieron saber los trabajadores, técnicos y especialistas del centro en el homenaje que por el primer aniversario de su desaparición física tuvo por sede un pequeño espacio cálido, natural, el mismo lugar donde fueron depositadas sus cenizas, no por azar, entre las palmas petate que con orgullo vio crecer. Desde ese espacio cálido, natural, hermoso, donde se sembró el ejemplo y la inteligencia de Ángela,
se extiende su espíritu a cada lugar, a cada parcela que vio desarrollarse, a cada árbol que vio nacer. Quizás por eso nuestro homenaje sea más a través de las especies vegetales que de lágrimas y recuerdos. Bueno, el jardín continúa. El jardín continúa con la obra que ella siempre quiso. El jardín, ella siempre está presente y la responsabilidad que tenemos hoy como directora de esta institución es llevar adelante todo lo que ella tenía en su pensamiento. Conversó siempre conmigo qué hacer con los jóvenes, qué vamos a hacer en la docencia y para el bien del desarrollo del jardín. Hoy estamos cumpliendo. Ya salió el fascículo 20 de la obra de la Flora de Cuba. Ese es un avance. Estamos aperturándonos también hacia otros jardines botánicos en Cuba y en el mundo. Y era una voluntad intensa de ella. El trabajo científico es una constante para los especialistas del jardín. A ellos el agradecimiento por hacernos disfrutar con tan bellos ejemplares. El conocimiento sobre la flora cubana, sus particularidades y nuevos secretos, también se debe a un significativo grupo de estos botánicos y técnicos e incluso hasta los trabajadores que mantienen estas praderas para el disfrute de los que tienen la oportunidad de visitar este lugar. Los 50 años del jardín, desde el punto de vista de la institución, es muy importante. Son 50 años que se dice fácil, pero son 50 años que se han hecho muchas cosas y hay un sentimiento con eso. Desde el punto de vista personal, yo entré en el Jardín Botánico Nacional ya siendo estudiante de la carrera de biología en el año 77 y lo vi crecer y lo vimos también cómo se han deteriorado algunas plantas y cómo la labor de esfuerzo para mantener el jardín ha sido bien difícil, por supuesto, para nuestra institución y bueno, y para aquellas organizaciones, aquellos organismos que nos pueden apoyar. Es una obra muy grande y muy difícil de mantener. Tengo un sentimiento muy grande, o sea, me emociono, ¿no? Porque llevo muchos años aquí en el jardín, aquí me voy a jubilar. Y se dice fácil que es la gran casa, pero es que nosotros llegamos aquí a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro del Jardín Botánico Nacional, en todas sus labores y en todas sus actividades. Pero los jóvenes conocen esa historia y los jóvenes están encargados de continuarla. Quizás con otros estilos, porque es otro el momento que estamos viviendo, pero con otra fuerza. Y esa es la que necesita el Jardín Botánico, porque por supuesto el Jardín Botánico tiene que quedar cuando ninguno de nosotros ya esté acá. El Jardín Botánico Nacional es un espacio interesante para las nuevas generaciones de biólogos que se gradúan. Es un espacio donde podemos tener una formación profunda en la rama de la botánica, pero que también donde tenemos una amplia perspectiva de creatividad desde el punto de vista de la ciencia. El Jardín Botánico Nacional tiene diferentes espacios o diferentes grupos de investigación en los que se pueden insertar los nuevos científicos que se gradúan, pero también los nuevos educadores, los nuevos profesionales de las esferas forestales y agronómicas. Es decir, el jardín es muy diverso. Tenemos muchos jóvenes llegando, tenemos nuevas ideas, nuevos cambios. También a partir de las celebraciones del 50 aniversario tenemos también cambios en las actividades, en la visualidad del Jardín Botánico, donde todos los jóvenes están con su impronta y con sus deseos de trabajar están insertados. Nosotros hemos trabajado intensamente en los últimos años en la lista roja de la flora de Cuba, que es un resultado importante que este año ha sido premiado a nivel nacional, a nivel internacional, por los resultados que ha tenido. Se están evaluando aproximadamente el 65% de las especies cubanas en peligro de extinción y esto nos permite impulsar nuevos proyectos. También la lista roja incluía diferentes tipos de proyectos que se han impulsado no solo en el Jardín Botánico Nacional, sino que con la asesoría nuestra o con la participación de nuestros especialistas se han impulsado en las áreas protegidas, en otros centros de investigación en el país y que contribuyen a la conservación de especies, un poco para motivar a la creación de nuevos proyectos a partir de los resultados de la lista roja. Además de la lista roja tenemos varios proyectos de investigación, sobre todo en áreas protegidas, que ha sido con la colaboración entre el Jardín Botánico Nacional y el Centro Nacional de las Protegidas. Tiene una data de hace muchos años de trabajo que venimos colaborando, pero también con la Agencia de Medio Ambiente, con el SIDMA, con diferentes instituciones que pertenecen al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Por suerte contamos con buenos estudiantes y estudiantes muy interesados en continuar los estudios de botánica y buenos jóvenes recién graduados, por supuesto, también. ¿Qué les puedo decir? Que se dediquen con todo, que por supuesto no le tengan miedo a estar en el campo, a dormir en el campo,
a recolectar, que lo observen todo, que lo anoten todo, que colecten lo necesario, no como yo, que a veces colecto mucho de una misma especie y después me critican, y que se dediquen con pasión y con amor, porque si uno no le pone amor a lo que hace, entonces, ¿para qué lo hace? El tiempo de vida de las plantas y su edad reproductiva, el conocimiento sobre las especies cubanas amenazadas, los factores que las hacen peligrar y las medidas para su conservación son también objetivos de la charla educativa. Son significativos los festivales del bosque y los dedicados a especies muy particulares, con hábitats muy restringidos y con categorías de amenazadas o en peligro de extinción. El Jardín Botánico Nacional es una de las instituciones científicos culturales de la capital y por ello realiza anualmente un programa de actividades para incidir en la población que visita el jardín, como también las comunidades aledañas al Jardín Botánico Nacional. El objetivo del jardín es básicamente educativo, es educar a todas aquellas personas que lleguen a nosotros, así como también al gran público a través de los medios de comunicación, así como otros radios de acción. Y luego entonces la conservación de las especies cubanas amenazadas de extinción y la flora cubana en particular. El Jardín Botánico tenía varias deudas a saldar a partir de este 50 aniversario. Nosotros hemos intentado un poco crear un ambiente colaborativo dentro de la institución que ha llegado incluso a rescatar la historia del Jardín Botánico. Se está escribiendo el libro de la historia del Jardín Botánico, donde hemos descubierto cosas que nunca se habían escrito y que no estaban tan llamativas como por ejemplo la inspiración que tuvieron los arquitectos cuando crearon los pabellones de exposición, que nunca se había hablado de que estaban inspirados en un danzón cubano y que por ejemplo la primera parte es una introducción de flauta, la segunda parte tiene que ver con una parte melódica del danzón y la tercera es un montuno, y por eso las diferentes formas que pueden tener los tres pabellones de exposición históricos que son Premio Nacional de Arquitectura en el Jardín Botánico. Esa historia se había perdido, pero se había perdido también la historia de muchas personas, muchas generaciones que pasaron construyendo lo que nosotros hemos denominado un sueño hecho a mano. 50 años es una edad madura, una edad de reflexión, una edad de cómo saber manejar los árboles que fueron sembrados todos al mismo tiempo. ¿Y qué pasará en 50 años más si esto no se maneja? Entonces yo creo que ese es el mejor reto, saber manejar los árboles que tiene, pero hacerlo de forma participativa. Las personas tenemos que venir a sembrar nuestros árboles y darle la oportunidad también a las personas que se acerquen. Esa es mi visión, llevar los jardines hacia afuera, que muchas personas tengan jardines, que los jardines botánicos no solamente sean absolutos de uno, no pueden ser, la belleza tiene que estar repartida para que la Cuba sea más bella, pero también ser líder en conocimientos botánicos, saber capacitar, tener acciones metodológicas y nada, prospectar sobre todo en el hermanamiento y la solidaridad para que los jardines sean verdaderos jardines en Cuba. Los festivales que organizan cada año los especialistas del jardín acercan al público a las más diversas formaciones vegetales, a especies exóticas, endémicas, a familias de plantas, en definitiva a los valores incuestionables que posee la flora cubana y cuya responsabilidad de proteger recae también sobre los científicos, especialistas y botánicos que laboran en esta institución científico-recreativa. Para mí el impacto fundamental, lo más importante, de una forma rendir homenaje a todos aquellos que han dado porque se dé a conocer la unicidad de la flora de Cuba. En el caso de las islas tenemos el cuarto lugar en número de especies y el primer lugar en densidad de especies por kilómetro cuadrado. Competimos con islas como Borneo, Madagascar, y eso es algo que a todos los cubanos debe llenar de orgullo. Significa de que la botánica en Cuba es importante y ser botánico en Cuba es un privilegio porque uno tiene una flora al cual puede estudiar, le puede dedicar la vida entera y ni siquiera puede llegar a conocerla toda. El reto mayor que tenemos es tener un jardín y, como diría Benedetti, no solamente dormido y apartado de la ciudad, sino el reto está acercar el jardín botánico a la ciudad, a la voluntad y a las necesidades cada vez más crecientes de nuestra población. El reto también es competir con un cambio climático donde llueve menos, donde los suelos están cada vez más lavados y poder tener la cantidad de especies que hoy contamos. Los ciclones y los huracanes son cada vez más fuertes. El reto es tener entonces
la colección de palmas, la colección de cactus, las colecciones de las plantas que habitan aquí y sobre todo las plantas nativas. Ese es nuestro gran reto. Celebrar y estar trabajando en un centro de 50 años es un compromiso. Y más cuando tiene tareas sustantivas como es la investigación, la docencia de posgrado, en nuestra querida y casi tricentenaria Casa de Estudios Universidad de La Habana. Trabajar para los públicos, trabajar para las comunidades, para la salud de la población, porque pedirle a las personas que vengan aquí a recrearse, a estar acá, es tomar salud también. Hemos cumplido, creemos, con esa actividad fundamental de cada vez preparar a mejores chicos, mejores jóvenes, cada vez trabajar más con los niños para que se sanen y trabajar también con los resultados económicos. Como lo diría Fidel, un jardín botánico no solamente es una casa de estudio, sino también un lugar de recreación y de trabajo. Así transcurre y se desarrolla la vida en el Jardín Botánico Nacional de Cuba, una institución que prestigia la ciencia cubana, pero también con una importante misión educativa. Así se traduce el futuro para todo el colectivo que labora aquí. El Jardín Botánico Nacional de Cuba, además de exponer la diversidad del país y del mundo, tiene entre sus objetivos la educación y cuidado del medio ambiente y la recreación de quienes lo visitan. De ahí la importancia de conservar este espacio considerado como patrimonio y símbolo de cubanía.